está de mí, y yo en ti, fruto llevaré, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como testimonio a Él. El que estuviera en la vida limpiará, para que frutos abunden más y más. Me competir sin desmayar, todo lo que desear. El Dios de amor, a quien amar, solo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar con todo su fulgor. Reducirá obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Una vez más, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico, un tiempo que el Señor nos regala para estar juntos delante de Él y frente a las Escrituras.
Continuamos hablando sobre nuestro tema sobre vida cristiana y hoy vamos a hablar sobre la voluntad de Dios para el creyente. Pero antes quiero invitarles a que nos pongamos en la mano del Señor y pidamos su dirección para que ese tiempo sea un tiempo de bendición, un tiempo de edificación para todos. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre eterno, aquí estamos delante de ti, Señor. Humillamos nuestro corazón delante de tu presencia y te pedimos misericordia para estar delante de ti, para aprender de ti, Señor. Ruego para que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien realmente tome tu palabra y la lleve a nuestro corazón. Sea tu Espíritu Santo quien nos permita estar delante de ti, Señor, y aprender de ti. Ruego para que seas tú, Señor, por tu Espíritu, quien nos enseñe, Dios, y quien nos permita, Señor, realmente poner en práctica y aprender a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Dios, a tomar esa actitud de tu Hijo Jesucristo, el cual vino para hacer la voluntad tuya, y de hecho la hizo tan perfecta que tú quedaste complacido por los siglos de los siglos con la voluntad de tu Hijo a nuestro favor. Ahora hay una voluntad práctica que tú quieres que nosotros practiquemos como hijos y queremos realmente, Señor, andar en esa voluntad. Queremos vivir en esa voluntad. Por eso te ruego misericordia, Dios, y oro para que sea tu Espíritu quien obre en nuestro corazón. Tu bendición y tu gracia sea para con todos nosotros en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hablando de la voluntad de Dios para nosotros como creyentes, hay varias cosas que tenemos que entender y por las cuales vamos a empezar. Una es entender que la voluntad de Dios es el plan de Él para todas las cosas, para todas las acciones, tanto en el cielo como en la tierra y en toda creación o criatura que Él haya hecho. Por eso escuche, la voluntad de Dios es el plan de Él. Nosotros muchas veces negamos la voluntad de Dios y queremos y le pedimos a Dios que por favor haga su voluntad como si lo que se estuviera haciendo fuese una cosa distinta. Todos los acontecimientos, todos los hechos que están aconteciendo hoy en día son parte de su eterno plan para su creación, para su pueblo, para las naciones. La voluntad de Dios es el plan de Él para la vida de cada creyente. Y es mucho más amplio que la misma vida física porque incluye la muerte nuestra y la glorificación y la vida con Él por los siglos de los siglos. Así como la voluntad de Él para los impíos incluye la condenación, el infierno por las edades eternas. Por eso el conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros los creyentes depende realmente de la relación nuestra con el Espíritu Santo y con su palabra. Nadie puede entender, comprender y hacer la voluntad de Dios si no tiene relación con el Espíritu Santo y con su palabra. Ahora, hay muchos que saben Biblia, pero no tienen relación con el Espíritu. Muchos de nosotros disfrutamos relación con el Espíritu, pero a veces no crecemos mucho en el conocimiento de la palabra, como cuando uno llega a los pies de Cristo, que llega realmente por el Espíritu, vive en el Espíritu, llega en ese primer amor sin mucho conocimiento, pero es capaz de obedecer lo poco que sabe o lo que le mandan. Pero llegan los procesos en los cuales va uno creciendo, se llena de conocimiento, empieza a depender del conocimiento y se olvida de depender del Espíritu. Por eso es necesario entender que el conocimiento de la voluntad de Dios depende de nuestra relación con el Espíritu Santo y su palabra. El Espíritu Santo y la palabra van unidos, porque realmente el trabajo de Él es que nosotros conozcamos la Biblia y a través de la Biblia conozcamos la voluntad de Dios y en el poder del Espíritu podamos realmente hacerla o más bien Él la haga en nosotros. Por eso vamos a mirar varias cosas en esta noche y lo primero que vamos a mirar es la voluntad general de Dios para nosotros, que realmente viene por la palabra. Vamos a hablar de eso, de la voluntad general. Cuando hablamos de la voluntad general, hablamos de todos sus mandamientos, de todos sus decretos, de todos sus estatutos, de todo aquello que Él ha ordenado para su pueblo. Es necesario entender que una cosa fue lo que Dios les ordenó al pueblo de Israel y otra cosa es lo que nos ordena a nosotros realmente. Hay bastante diferencia entre lo uno y lo otro. Las promesas para Israel eran promesas terrenales, las promesas para nosotros son celestiales. Para ellos la bendición estaba básicamente en la obediencia a la ley. La bendición para nosotros está en nuestra fe en Cristo Jesús.
Por eso tenemos que entender muchas cosas de la voluntad general. Y una de las cosas iniciales que queremos ver es que en la voluntad general Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para la vida de cada creyente. Vamos al libro de Hebreos, por favor, capítulo 10, versículo 7. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Porque de la misma manera que aconteció en la vida de Jesús, así es necesario que acontezca en la vida de nosotros. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, mire a Jesús, que es el modelo de su voluntad, y mire el manual, que es la Biblia, porque el manual se refleja en el modelo y el modelo ejecutó el manual. Por eso nosotros cuando miramos a Jesús y no entendemos lo que Él hace, tenemos que mirar la Biblia. Y cuando miramos la Biblia y no entendemos la Biblia, miremos a Jesús, porque los dos realmente se unen para que nosotros entendamos cuál sea su voluntad. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 7, Jesús dice estas palabras. Entonces dije, aquí es hablando básicamente el Hijo con el Padre. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Me encanta este versículo cuando dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad y no mi voluntad. ¿Recuerdan aquel momento cuando Jesús estuvo allí en el huerto orando? Cuando estaba en ese tiempo de agonía, cercano a la muerte, cercano a la traición, cercano básicamente a que sus discípulos lo abandonaran y quedara solo y él tener que ir allí a enfrentar a los líderes de Israel en su falsedad y en sus falsos juicios, después de ser llevado a la cruz. Él estaba en medio de esa angustia y él le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque realmente nosotros tenemos que entender que aunque Dios nos dio voluntad, la voluntad que nos dio no es para hacer lo que nosotros queremos o lo que nuestra carne desea. La voluntad que Él nos dio es para que nosotros decidamos hacer lo que Él ordena. Y me encantan estas palabras de Jesús, que deben ser nuestras palabras, y decirle a Dios, Padre, Padre, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita mi voluntad, mis deseos, para que se cumpla lo que tú designaste para mí desde antes de la fundación del mundo, así como el Señor lo dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. Todos los acontecimientos de la vida de Jesús deben ser nuestros acontecimientos, porque realmente es la vida de Él la que debe reflejarse en nosotros, y la vida de Él realmente fue la que agradó al Padre. Por lo tanto, la vida de Él sigue siendo la vida agradable delante de Dios. Y cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo reproduzca y refleje y lleve a cabo la vida de Cristo en nosotros, disfrutamos el privilegio de andar en su voluntad y de que el Padre realmente se agrade de nuestros actos terrenales. En el versículo 9 del mismo capítulo dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. O sea, el Hijo dice, quita básicamente lo que tú ordenaste a través de la ley. Porque la ley realmente no era perfecta, por lo tanto no podía realmente perfeccionar a nadie. Pero Cristo venía realmente en su perfección para hacer la voluntad perfecta de Dios, esa voluntad eterna que permitiría que el hombre realmente fuese agradable delante de Dios por los siglos de los siglos. Y usted y yo tenemos que entender que dentro de la voluntad general de Dios, Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros. Y ese plan no está realmente ligado a nuestros deseos, no está ligado a nuestras emociones. Ese plan realmente está ligado a las decisiones que Dios tomó desde antes de la fundación del mundo para contigo y para conmigo. Y realmente eso está ligado a lo que es la vida de Cristo. Una de las cosas que me está ayudando a mí en la vida cristiana es entender que mi voluntad está ligada a Jesús, está sujeta a Jesús, está amarrada a Jesús. Lo que Dios quiere para su Hijo es lo que quiere para mí. Lo que Dios quiso para su Hijo es lo que realmente quiere para la iglesia. Nosotros como iglesia muchas veces queremos que Dios haga cosas distintas de las que hizo su Hijo, distintas de las que su Hijo realmente nos ordena hacer, y eso no puede ser, porque la voluntad de Dios para con Cristo es la misma voluntad para con nosotros, porque somos su cuerpo. Por eso nuestra vida está ligada a Cristo, está sujeta a Cristo, y lo que debe reproducirse en nosotros según la voluntad de Dios es la vida de Jesús.
y esa vida se reproduce por el Espíritu. En la voluntad general, también usted debe entender que usted necesita la enseñanza de Dios para hacer esa voluntad. Necesitamos la enseñanza de Dios para hacer la voluntad de Dios. Dios es el que enseña a hacer la voluntad de Él porque solo Él puede hacer su propia voluntad. Vamos al libro de los Salmos, por favor, al Salmo 40, versículo 8. Vamos allí un momentico. Acompáñenme, por favor, en el texto. Salmo 40, versículo 8, donde el salmista dice estas palabras. Este es David, básicamente, hablando por el Espíritu. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Escuche, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué la voluntad del Padre le era agradable a él? Porque la ley de él estaba grabada en su corazón. Y cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, la verdad, el hacer la voluntad de Dios es agradable para nosotros. Pero cuando la palabra de Dios no está en nuestro corazón, lo que está en nuestros deseos, lo que está es la voluntad de hecho del enemigo. Entonces hay demasiado choque realmente entre nuestros deseos y la voluntad de Dios, porque nuestro corazón no está lleno de la voluntad de Dios, lleno de la palabra de Dios. Pero qué maravilloso es cuando realmente nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios está gobernando, es como dice el texto, está en medio, en el centro de nuestro corazón. Entonces el hacer la voluntad de Dios realmente es algo agradable. Estamos en los últimos tiempos, contrastando la iglesia de estos tiempos con la iglesia del primer siglo, es mucha la diferencia. La iglesia del primer siglo básicamente estaba en la voluntad de Dios. Aunque no tenían toda la escritura como nosotros la tenemos, tenían los apóstoles, a través de los cuales el Señor dio las escrituras. Y estaban en el centro de la voluntad de Dios, estaban realmente llenos de la gracia de Dios y ellos pudieron realmente hacer la voluntad de Dios, impactaron el mundo antiguo. Hoy en día estamos llenos de Biblias en todas las casas. Hay 2, 3, 4, 5 Biblias. Pero el pueblo de Dios no está guardando la palabra del Señor. La palabra de Dios no es el centro de sus vidas. La mayoría no están siendo enseñados, no les gusta ser enseñados, no están bajo discipulados, no les gusta realmente que alguien los entrene. Por lo tanto, el hacer la voluntad de Dios para ellos es muy, muy difícil. Y algunos dicen, pastor, hermano, eso es imposible. Eso es imposible. Yo la verdad no puedo hacer eso. ¿Y por qué no pueden? ¿Y por qué dicen eso? Porque la verdad, la palabra de Dios no mora en ellos. Y como no moran en ellos, están básicamente vacíos y desnutridos. Hay una gran cantidad de creyentes con unos cuerpos robustos, cachetoncitos y colorados, pero su espíritu y su alma es raquítica. Son huesos secos, porque no se alimentan de las Escrituras. En el Salmo 143, el versículo 10, vamos allá. En el Salmo 143, el versículo 10, mire lo que dice allí el salmista, y es un salmo de David también. Enséñame, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El maestro nuestro para hacer la voluntad de Dios no son los hombres. Nosotros los hombres somos instrumentos del gran maestro que es el Espíritu Santo. Porque realmente a quien Cristo dejó como el Paracleto, como el otro consolador, como el maestro de nosotros, el que nos enseña, nos recuerda y nos guía a través de la verdad, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y es maravilloso, dice, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame tú, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Mire cómo se repite ese tú. Enséñame tú a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Cuando realmente disfrutamos una buena relación con el Espíritu y una buena relación con la palabra, podemos hacer la voluntad de Dios. Una gran cantidad de creyentes hoy en día no hacemos la voluntad de Dios porque andamos en nuestros gustos, andamos en nuestros deseos. Anhelamos que Dios haga lo que queremos y anhelamos que todo el mundo haga lo que nosotros queremos. Y así no funcionan las cosas. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios.
Y nada tiene que ver con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar, como dice el libro de Isaías. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos, dice el Señor, no son vuestros caminos. Como está tan lejos, básicamente el cielo de la tierra, el oriente del occidente, así son mis caminos de tus caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Por eso es maravilloso dejarse enseñar por el Señor para que Él realmente nos lleve a hacer su voluntad y su voluntad sea agradable para nosotros. La voluntad de Dios no es una opción, no es algo entre muchas cosas que usted pueda hacer. Esa es la orden de Dios. Su voluntad es un mandato para nosotros, no es una opción para nosotros. En el libro de Mateo, vamos allí. Cuando el Señor enseñó el Padre Nuestro, que todo lo hemos repetido, y en las religiones cotidianas se repite demasiado, pero la gente no entiende nada de lo que repite. Y allí en Mateo capítulo 6, el versículo 10 dice, venga tu reino, escuche, venga tu reino. Es venga tu gobierno, venga el momento de tu autoridad sobre todo y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. De hecho, Él viene a hacer la voluntad del Padre, aquí en la tierra como se hace arriba en el cielo. Porque el lugar de referencia de nosotros es el trono de Dios. Como dice el libro de Colosenses, puesto los ojos arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no en la tierra. En la tierra no hay buena referencia de la voluntad de Dios. Aquel que hizo la voluntad de Dios está sentado en el trono, al lado del Padre. Por eso nos toca mirar hacia arriba y recordar dónde está aquel que hizo la voluntad de Dios y pedirle que Él venga a reinar para que la voluntad del Padre se haga aquí como se hace arriba. Pero hoy Cristo gobierna en nosotros, por el Espíritu gobierna en nosotros, por lo tanto la voluntad de Él en nosotros sí se puede ejecutar, aunque en el mundo no se ejecuta todavía. En nosotros, en ti, en los que hemos conocido al Señor, la voluntad de Dios se puede hacer porque el Espíritu Santo la hace. Y Cristo la hace a través del Espíritu para gloria de Él y testimonio de muchos. En el mismo libro de Mateo capítulo 26, vamos allí por favor. Este es el texto que mencioné hace un rato, Mateo capítulo 26, versículo 42. Cuando Jesús está orando allí y se dirige al Padre, dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús no vino con la opción de morir. Jesús vino a morir. Jesús no vino con la opción de hacer la voluntad del Padre, Él vino a hacer la voluntad del Padre, porque de lo contrario terminaría como los demás hombres haciendo la voluntad del diablo, porque no hay más opciones. Solamente tenemos dos opciones, hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad del diablo, y el que no hace la voluntad de Dios, hace la voluntad del diablo. Muchas veces les he compartido y les vuelvo a compartir, repetir las mismas cosas. Usted y yo por nosotros mismos nunca hemos hecho nada. Nosotros solamente hemos cedido nuestra voluntad para que otro haga su voluntad. La voluntad nuestra está sujeta a la voluntad de Dios o a la voluntad del pecado. Cuando nosotros hacemos lo malo, lo único es que le cedemos nuestra voluntad y todo nuestro cuerpo al mal. Cuando hacemos lo correcto, sencillamente cedemos nuestra voluntad y todo nuestro cuerpo al Espíritu de Dios para que Él ejecute su voluntad. Por eso la voluntad de Dios no es una opción, es un mandato. Hoy compartía con algún hermano y estábamos compartiendo sobre en nuestra agenda las cosas prioritarias no deben estar en la agenda, las cosas prioritarias deben gobernar por encima de la agenda. Dios no es parte de la agenda, Él es el que gobierna nuestra agenda. Nuestro tiempo devocional, nuestros tiempos de oración no deben ser parte de una agenda, deben ser parte de nuestra vida relacional con Cristo. Agende cuando almuerza, agende las cosas triviales de esta vida. Pero nuestra relación y nuestros compromisos con Dios no están en la agenda, son parte de nuestra vida cotidiana, diaria. Eso no entra en la agenda. Dios gobierna nuestra vida y debe estar por encima de toda agenda. Porque su voluntad no es una opción, su voluntad es un mandato
que se debe ejecutar. Y Él, escuche, Él hace su voluntad en los cielos y en la tierra, en el mar y en todo lugar, y no hay quien le diga que no, porque es su voluntad y su voluntad está por encima de todas las cosas. La voluntad de Dios, la voluntad general de Dios se expresa claramente en la Biblia. Vamos a leer un texto en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos allí, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5. Vamos a leer del versículo 14 hasta el 22, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14 al 22. ¿Estamos ahí? Bien. Vamos a leer allí. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Os rogamos, hermanos, que alentéis a los de poco ánimo. Os rogamos, hermanos, que sostengáis a los débiles. Y os rogamos, hermanos, que seáis pacientes para con todos. Esto es voluntad general. Esto no es una orden para algunos. Es una orden para todos. Todos nosotros debemos amonestar a los perezosos. Todos nosotros debemos alentar a los de poco ánimo. Todos nosotros debemos sostener a los débiles. Todos nosotros debemos ser pacientes para con todos. Dice: mirad, que ninguno, escuche, es para todos, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, mandatos generales. Orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esto es voluntad general, órdenes de Dios para todos. Por eso la voluntad general de Dios está expresada claramente en cada mandato, en cada estatuto, en cada decreto que está escrito en su palabra, en la Biblia. Por eso, si usted quiere conocer la voluntad general de Dios, solo lea la Biblia. Leamos la Biblia para que realmente entendamos lo que Dios nos ordena. El creyente tiene la responsabilidad de no ser una persona insensata, sino una persona entendida en cuanto a la voluntad de Dios. Vamos al libro de Efesios capítulo 5, por favor. En el libro de Efesios capítulo 5. Allí es claro, realmente el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, hablándole a esta maravillosa iglesia del primer siglo, la iglesia de Éfeso, en el capítulo 5, allí en el versículo 17 y 18 la Biblia dice estas palabras: por tanto, hermanos, anexo esta palabra hermanos porque es para la iglesia, por tanto, hermanos, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Realmente en este texto está diciendo que la voluntad de Dios es que nosotros vivamos llenos del Espíritu Santo, porque al fin y al cabo es el Espíritu Santo el quien nos lleva a conocer, a entender y a hacer la voluntad de Dios. Si usted le pregunta a Dios, o si yo le pregunto a Dios cada mañana: Señor, ¿qué quieres de mí? Él dice: déjate llenar por mi Espíritu. Porque Él nos guiará a la verdad, Él nos enseñará a la verdad, Él nos recordará la verdad, Él nos permitirá hablar la verdad, Él nos hará andar en la verdad. Y esto es lo que realmente agrada a Dios. Además, la vida espiritual viene por el Espíritu Santo. Por eso, dentro de la voluntad general, tu responsabilidad y mi responsabilidad es ser llenos del Espíritu. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces sencillamente no seremos insensatos, gente desprevenida, gente que de alguna manera no le interesa, sino seremos gente entendida de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando uno le sirven algo de comida y está en el Espíritu, uno sabe que debe orar antes de comer cualquier cosa. Que todo alimento debe ser santificado antes de ser consumido. Y la manera de santificar un alimento, como dice la Escritura muy claramente, es a través de la oración y la palabra de Dios. Hermanos, qué bonito realmente es andar en el Espíritu. Cuando uno anda lleno de hambre, uno no se acuerda de orar. Llega y coge las cucharas, coge los tenedores, los cubiertos y a comer. A veces no espera anfitriones, no espera a nadie, lo importante es comer, porque está lleno de hambre y no lleno del Espíritu.
Por eso dice un proverbio, cuando vayas a la mesa de algún rico, de algún invitado, y tienes hambre, pon cuchillo a tu garganta y espera. Espera, para que no pases vergüenzas. Porque la voluntad de Dios es general y es universal. Y Dios manda a todos los seres humanos en todo el mundo que antes de que comamos algo, es su voluntad que oremos. Es su voluntad que oremos. Creo que muchos alimentos hacen daño porque entran sin ser santificados. La persona no los toma realmente como algo que viene de parte del Señor y no los toma bajo la bendición de Dios, sino en sus propios apetitos, y por eso a muchos los alimentos les hacen daño. Ahora, la voluntad de Dios se relaciona con varias cosas terrenales. Seguimos hablando de la voluntad general. La voluntad de Dios se relaciona primeramente con el mundo. O sea, ¿qué relación tengo yo en la voluntad de Dios con el mundo? Esa es una pregunta que usted debe contestar y una pregunta que le estoy haciendo en este momento. Bíblicamente hablando, ¿qué relación tiene un creyente con el mundo? Vamos a la primera carta del apóstol Juan. Allí en el capítulo 2, por favor, primera de Juan, capítulo 2. Un texto muy conocido. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 hasta el 17. Dice la Biblia. Hermanos, escuche, es para nosotros. Juan habla de muchos hermanos míos, hermanos míos. No améis al mundo. Esta es la voluntad general de Dios para todo creyente. No améis al mundo. No, por favor, no dependan de nada de lo que hay en el mundo. No se enamoren de nada de lo que hay en el mundo. No améis al mundo. No pongan vuestra vida en las cosas del mundo. Escuchen, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando yo de alguna manera empiezo a depender de las cosas de este mundo, empiezo a dejar de depender del amor de Dios. Entre más dependa del amor de Dios, menos dependeré de las cosas de este mundo. Estamos en unos tiempos donde la iglesia, al igual que la iglesia de Apocalipsis, la gente está creyendo que la bendición de Dios para nosotros los creyentes en el mundo es tener templos grandes, tener edificios, tener carros y muchas cosas. Gracias a Dios por esas cosas y gracias a Dios por aquellos que las tienen. Pero esa no es la bendición. La bendición realmente es no amar ninguna de esas cosas, aprender a usarlas sin amarlas. Porque el texto es muy claro, cuando nosotros amamos al mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Cuando nosotros dependemos de cosas, de reglas, de principios mundanos, el amor del Padre no nos está gobernando. Por eso dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, escuche, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida no provienen del Padre, sino del mundo. Vuelvo a leerlo. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche, los deseos de esta carne, los deseos de estos ojos y la vanagloria de la vida, la soberbia y la arrogancia de esta vida no provienen de Dios Padre, provienen del mundo. Y si esas cosas nos están controlando, el amor del Padre no está gobernando mi vida y el mundo pasa. O sea, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida pasa. Y también pasan los deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos una gran cantidad de creyentes queriendo ser como el mundo, cantar como el mundo, pensar como el mundo, ser profesional como el mundo. Cuando todo eso pasa y se acaba, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Ahora, no está mal ser un profesional, no está mal tener algunas cosas en el mundo. Pero si esa es la meta suya, estamos mal. Y si nosotros de alguna manera vivimos y sufrimos por esas cosas, entonces el amor del Padre no está en nosotros y en su voluntad no estamos andando. Porque la voluntad de Dios para con nosotros en este mundo y en relación con el mundo es que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todas las cosas que están en el mundo van a pasar y de hecho Dios las va a destruir un día. Pero el hacer su voluntad, el hacer lo que está escrito aquí, eso permanece por los siglos de los siglos. Por eso la Escritura es muy clara que nos manda a ahorrar en el cielo, donde la polilla, donde el orín no dañan las cosas, donde permanecen para siempre.
Y segunda de Corintios, por favor, vamos allí a la segunda carta de Corintios, hablando en esa misma relación de nosotros en su voluntad general para con el mundo. Dios es muy específico en los versículos 14 hasta el capítulo 7, versículo 1. Vamos a leer, por favor, todo ese texto. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Escuche, en la voluntad general de Dios para con nosotros en relación con el mundo, Dios no quiere que nosotros tengamos ninguna clase de relación con el mundo. Que nadie se una en yugo desigual. No solamente está hablando de matrimonio ese texto, realmente el contexto está hablando de no tener sociedades con ninguno en el mundo. El creyente no debe tener sociedades con el impío, porque el impío es tinieblas, el creyente es luz. Porque el impío es templo de Satanás, nosotros somos templo de Dios. Porque no llegaremos a acuerdos, no tendremos concordia, nada de eso. Y lamentablemente he conocido a muchos que hacen realmente esa especie de sociedades y terminan blasfemando la palabra de Dios, contradiciendo la palabra de Dios, saliéndose de la voluntad de Dios, porque entran a hacer sociedades con impíos y terminan haciendo lo que es incorrecto, cometiendo injusticias, cometiendo robos, haciendo sobornos, dañando realmente sus vidas, haciendo lo que es contra Dios. Por eso no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y también se aplica al matrimonio. Un creyente no se puede casar con un impío. Y los impíos no hay que casarlos con creyentes. Conozco personas creyentes que tienen hijos impíos y anhelan y oran para que ese hijo, esa hija impía, consiga un creyente como novio, como novia, para que a ver si lo ayuda a arreglar. Eso no debe ser así. Si su hijo es impío, jamás le permita que se enamore o que entre en noviazgo y en menos en matrimonio con un creyente. Porque ese impío va a dañar a ese creyente y va a hacer que ese creyente peque por haberse casado con un impío. Por eso el texto dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo? No hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. Tampoco hay comunión entre la luz y las tinieblas. Tampoco hay concordia entre Cristo y Belial. Tampoco hay parte entre el creyente y el incrédulo. Y no hay acuerdo entre el templo de Dios y el templo de los ídolos. Por eso el texto dice, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Ellos no. Como Dios dice, habitaré y andaré entre ellos, o sea, en nosotros. Y seré su Dios y nosotros seremos su pueblo. Y aquí en el versículo 17 hay una orden contundente en la voluntad general de Dios en nuestra relación con el mundo. Dice, por lo cual, amado pueblo de Dios, salid de en medio de ellos. Es el hecho de que no podemos hacer lo que ellos hacen. Podemos estar donde ellos están, podemos de pronto estar con ellos, pero no hacer lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacen no es la voluntad de Dios. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación o apartémonos de todo lo que nos contamina, de toda contaminación de carne, de toda contaminación de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué bueno es andar en el Espíritu Santo, porque andando en el Espíritu Santo vivimos santamente, y esa es la voluntad de Dios para con nosotros todos los días. Ahora, esa es la voluntad de Dios, la voluntad general de Dios en relación con el mundo. Ahora, la voluntad general de Dios en relación con el hombre no salvo. El hecho, hermano, es que nosotros, como nos prohíbe el Señor tener básicamente sociedad con el impío, usted no puede llamar amigo a un impío. De hecho, el impío no es un amigo, es un enemigo. Porque si no ha conocido a Dios es enemigo, si no ha conocido a Dios es hijo de Satanás, si no ha conocido a Dios es templo de los ídolos, templo de Satanás, es tiniebla, no puede hacerlo amigo. Entonces, ¿cuál es nuestra relación con el hombre salvo? Es una relación de evangelismo. O sea, con el hombre salvo tenemos un compromiso serio de llevarle las buenas nuevas. Por eso es interesante esto, ¿no? La voluntad de Dios con el hombre impío, con el hombre no salvo, es solamente para compartirle el evangelio. Vamos a Romanos capítulo 1.
Los versículos 14 al 16 dice Pablo estas palabras por el Espíritu a griegos y no griegos. Estos son los gentiles, los que no son judíos. A sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Qué les debo? Es la pregunta. ¿Qué se le debe a un impío? Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. La deuda que yo tengo espiritualmente hablando como hijo de Dios con los que no conocen a Dios es el anunciarles el evangelio. El compartirles el evangelio y mostrarles las buenas nuevas de parte de Dios para con ellos. Aquellas buenas nuevas que Dios trajo un día para mí a través de otro, para que conociese a Jesús como Señor y Salvador, y conociendo a Jesús como Señor y Salvador pueda ser salvo y por lo tanto empiece a ser parte de la familia de Dios y hermano de aquellos que han conocido a Cristo. Por eso el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvar a los que no han sido salvos, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Si queremos tener amistad con el impío, tenemos que evangelizar al impío, y cuando él se convierta, entonces empieza nuestra amistad porque empezamos a ser hermanos. Porque el ser amigo es más que ser un hermano. Primero tenemos que ser hermanos para luego ser amigos. La mayoría de nosotros tratamos de hacer amigos en el mundo sin ser familia, sin ser hermanos, y no es así. La Biblia realmente nos enseña que no podemos llamar amigo ni hermano a un impío porque no lo es. Y para que sea amigo, primeramente tiene que ser hermano en la fe, porque una vez que llega a ser hermano en la fe, empezamos a tener relación por el Espíritu. Y como Él entra en la voluntad santa de Dios, empieza a ser parte de la familia, empezamos a tener relación. Entonces empezamos a crecer como hermanos y ahí miramos si podemos ser amigos, porque amigo es mucho más que un hermano. Y un amigo es aquel que realmente respeta, aquel que obedece al Señor. Por eso qué bueno que usted y yo entendamos estos principios y aprendamos a hacer la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, en la voluntad general de Dios en relación con los demás creyentes. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con los demás creyentes? Hay muchos textos que hablan de esto, pero vamos a leer en específico uno, y es San Juan capítulo 15, versículo 12, por favor. San Juan capítulo 15, versículo 12. Dice la Biblia, este es mi mandamiento en relación con mi hermano, en relación contigo y tú conmigo, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Si ustedes ven en el capítulo 15, en el versículo 9 dice, el Padre me ha amado a mí, dice Jesús. Y como el Padre me amó a mí, yo los amo a ustedes. Ahora ustedes ámense como yo los he amado a ustedes. Es maravilloso el modelo como viene. El Padre es modelo de amor para con su Hijo. El Hijo, que es amado por el Padre, ahora nos ama a nosotros de la misma manera que lo amó el Padre. Ahora es nuestra obligación amarnos los unos a los otros de la manera que Cristo nos amó. Y como Cristo nos amó, de la misma manera que el Padre lo amó a Él. Hermanos, tenemos una responsabilidad de amarnos. Y el amarnos no son sentimientos. Es la decisión de hacernos bien. Cuando uno ama no se enoja con el otro, cuando uno ama no se irrita con el otro, cuando uno ama soporta al otro, cuando uno ama no busca el mal del otro, cuando uno ama no aleja al otro, a no ser que sea en un estado de disciplina nomás. Por eso, hermanos, es necesario entender cuál es la voluntad de Dios para con nosotros de manera general, en relación con el mundo, en relación con el hombre no salvo, en relación con el hermano y en relación con nosotros mismos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí en relación conmigo? O sea, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga hoy? Vamos a leer 1 de Pedro 1:15, por favor. De hecho, antes leímos que es la voluntad de Dios que nosotros andemos llenos del Espíritu. Y la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 15, el Señor dice estas palabras. Sino como aquel que os llamó es santo. Escuche. Sed, es una orden. También vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios quiere
en su voluntad general para mí hoy que viva santamente. Y para vivir santamente necesito vivir lleno del Espíritu. No tiene nada que ver con lugares, nada que ver con esto o aquello, sino con mi relación en la dependencia del Espíritu Santo. Por eso es maravilloso entender lo que es la voluntad general de Dios. Vuelvo a repetir, a resumir esta parte de la voluntad general de Dios. Recuerde que la voluntad de Dios es su plan para conmigo. Su plan para con toda su creación, esa es su voluntad. Y la voluntad general se encuentra en las Escrituras. Si usted quiere conocer la voluntad general de Dios, tiene que leer las Escrituras. Y se va a dar cuenta que Dios tiene un plan para usted. Se va a dar cuenta que usted necesita estudiar la Biblia para realmente hacer la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios no es una opción, la voluntad de Dios es un mandato. Y se expresa claramente en las Escrituras. Y todos nosotros tenemos la responsabilidad de conocerla. No ser insensatos, no ser desentendidos en esa parte, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y saber que la voluntad de Dios se relaciona con nosotros. Para con el mundo, no amarlo. Para con los impíos, compartirles el evangelio. Para con los creyentes, amarlos. Y para con nosotros mismos, vivir santamente. Es necesario que entendamos realmente estos principios. Ahora, hablemos algo de la voluntad personal. Ya hablé de la voluntad general. Ahora hablo de la voluntad personal. Porque la voluntad personal viene por la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos permite conocer la voluntad general en las Escrituras. Y en la misma Escritura nos permite conocer la voluntad personal, pero depende más de la dirección del Espíritu. Por ejemplo, la voluntad personal no está dada en reglas escritas como tal, pero jamás viola la Escritura. La palabra de Dios constituye básicamente el contexto de la voluntad personal. Vamos a un ejemplo en 1 Corintios 7. Digamos que un joven le pregunta al Señor que es si él debe casarse. Digamos, este es el ejemplo. Señor, ¿debo casarme? ¿Tú hiciste una esposa para mí o un esposo? Entonces la Biblia le va a revelar la voluntad general y el Espíritu le va a guiar para saber específicamente cuál es su cónyuge. Por ejemplo, en 1 libro de Corintios capítulo 7, el versículo 7, el apóstol Pablo dice estas palabras: quisiera, o el Espíritu a través del apóstol Pablo dice, quisiera más bien que todos los hombres, y esto incluyendo realmente hombres y mujeres, todos, fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de parte de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro, porque solamente hay dos modos. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo, o sea, solo, soltero, solo. Pues no sabemos realmente si Pablo era soltero o era viudo, pero al menos estaba solo. Cuando dice aquí que fuese como yo, es que se quede solo. Pero cada uno tiene su propio don de parte de Dios, ¿cierto? Digo pues a los solteros y solteras que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tiene el don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, en la voluntad general, Dios nos guía a nosotros para saber si es la voluntad de Dios que me case. Es sencillamente, ¿tienes el don de continencia o tienes el don de casarse? El don de casarse básicamente se expresa por la necesidad de tener un compañero del sexo opuesto. Sencillamente, tener un compañero del sexo opuesto, no como hoy habla este perverso y pecaminoso mundo, que ya se habla de mujeres con mujeres, hombres con hombres. Recuerde que todo eso es abominable delante de Dios. Dios siempre habla del matrimonio entre sexos opuestos, un hombre, una mujer, un hombre. Entonces, el soltero, lo primero que debe mirar si realmente tiene el don de casarse o el don de continencia. Si tiene el don de continencia, entonces el matrimonio no es para él. Si tiene el don de casarse, si realmente necesita un cónyuge, desea una persona, si se está quemando por dentro en sus pasiones, debe casarse. Pero la pregunta es, ¿con quién? Es ahí donde debe depender del Espíritu. Porque entre los millones de personas que son como prospecto para casarse, solo una persona es la voluntad de Dios para ti, como lo fue para mí.
una sola mujer, un solo varón. ¿Quién es? Dios lo conoce. ¿Y cómo lo sé? A través del Espíritu Santo. Por eso la voluntad personal viene por el Espíritu Santo a través del conocimiento de la voluntad general. Por eso necesitamos conocer la voluntad general y depender del Espíritu para que realmente entendamos cuál es la voluntad personal. Ahora, en este caso en particular, el Espíritu Santo nos guía a través de los padres, porque bíblicamente hablando del matrimonio, ningún hijo debe casarse en desobediencia a los padres, ninguno. Todos deben casarse con la aprobación de sus padres. De hecho, deben casarse con aquella persona que realmente agrade y aprueben sus padres. Otra dirección en la voluntad general es que no debe casarse en yugo desigual, o sea, debe ser con un creyente. No en yugo desigual, por eso hay que mirar realmente que pertenezcan a la misma doctrina, que tengan realmente la misma fe, porque casarse con una persona de distinta fe es terrible. Y de hecho, mirar también que los dos tengan alguna unidad en los propósitos de Dios, porque si no van a ser enemigos. Por eso es necesario entender la voluntad general para poder comprender la voluntad personal. En Romanos 8:14, vamos ahí un poquitico atrás de Corintios, nos muestra que básicamente la voluntad personal está dada por el Espíritu, y es maravilloso este texto. Dice, porque todos, escuche, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y es básicamente una norma. Si usted es hijo de Dios, debe dejarse guiar por el Espíritu, no por la carne. O sea, una evidencia clara de que soy hijo de Dios es que el Espíritu me guía y no la carne. Tenemos una gran cantidad de creyentes inmaduros. Son creyentes, pero son niños, guiados por su carne, guiados por sus deseos, guiados por sus sentimientos. Ellos toman sus propias decisiones basadas en sus quereres y no en la dirección del Espíritu Santo, no en la voluntad de Dios. Por ejemplo, uno tiene la capacidad de decidir amar o odiar. Y el que toma la decisión de odiar no puede echarle la culpa al otro, que fue por culpa del otro que él lo odia. No, fue la decisión suya, hecha en su carne, porque no la tomó en el Espíritu. Porque si hubiera tomado una decisión en el Espíritu, toma la decisión de amar y no de odiar. Jesús, dice la Biblia, que Él decidió amarnos hasta el fin. Fue una decisión en el Espíritu. Él no quiso odiar a ninguno de sus hijos y decidió amarlos para siempre. Y como decidió amarme para siempre, jamás me odiará. Jamás me odiará. Hay momentos en que realmente yo peco contra Dios y Dios decidirá darme palo, pero no odiarme. Decidirá disciplinarme, pero no odiarme. Y posiblemente decidirá cortarme también, pero no odiarme. Porque el odio no es parte del amor. El rencor no es parte del amor. El enojo no es parte del amor. No lo es. Por eso es maravilloso el hecho de ser guiados por el Espíritu Santo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si los guía la carne, hay que revisar si realmente han conocido a Cristo. Porque es posible tener conocimiento de Biblia, es posible ser pastor, es posible ser maestro, es posible tener ministerios en la iglesia y no ser cristianos, no ser creyentes. Recuerde que Satanás se viste como ángel de luz y es capaz de falsificar toda la voluntad de Dios, es capaz de falsificarla. Por eso es necesario realmente ser guiados por el Espíritu, pero también es necesario tener el conocimiento de las Escrituras. Cuando lo que hacemos no está de acuerdo con la palabra de Dios, usted debe entender muy claramente que no es la voluntad de Dios, sino la voluntad del diablo. Escuche, cuando lo que usted hace, cuando lo que usted decide, no es conforme a la Biblia, usted debe saber que ya no andas en la voluntad de Dios, sino en la voluntad del diablo. Y por lo tanto sus actos, sus decisiones, sus reacciones serán actos de incredulidad, actos de rebelión, y se pueden pagar caro. Porque Dios castiga a los rebeldes. En el primer libro de Samuel, vamos allí por favor. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, vemos que Dios le dio una orden a Saúl dentro de su voluntad. Él le dijo a Saúl cuál era su voluntad para con el pueblo de Amalek. Vamos allí, por favor. Primer libro de Samuel 15, versículos 2 y 3 dice el Señor, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Allí está hablando Samuel de parte de Dios a Saúl y le dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré, dice el Señor, esa es su voluntad.
castigar lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Eso era cuando venía con Moisés. Ve pues, orden de Dios, voluntad de Dios, para que Saúl la ejecute para con Amalek. Ve pues, hiere a Amalek. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mata a mujeres, mata a niños y aun los de pecho. Mata las vacas, mata las ovejas, mata los camellos, mata los asnos. En otras palabras, no dejes nada vivo. Ahora, cuando uno lee estos textos, mucha gente se alarma. ¿Cómo es posible que Dios haga eso? Sí, porque Dios es justo y el ser humano merece morir por vivir odiando a Dios y amando al mundo, por andar ocupado en las cosas del mundo y no las cosas de Dios, por andar despreciando a Dios en todo lo que hacemos. Deberíamos morir. Aparte de esto, Amalek se había rebelado contra Dios y era enemigo de Israel y se había opuesto a Israel y debía pagar. Pero Saúl no hizo la voluntad de Dios, hizo la voluntad del pueblo. Uno de los peligros que corremos nosotros los pastores, los padres, las madres, los maestros, es terminar haciendo la voluntad de los alumnos, de los hijos, del pueblo y no la de Dios. La mayoría de los gobiernos están para, de alguna manera, complacer al pueblo, los padres para complacer a los hijos, los esposos para complacer a las mujeres. Y eso no debe ser así. Complacemos en la voluntad de Dios, podemos complacer, pero haciendo la voluntad de Dios, no lo que el otro quiere. Por eso escuche lo que dice el versículo 17 en adelante. Versículo 18, perdón, en adelante, dice: Jehová te envió, esto es hablando básicamente Samuel nuevamente a Saúl. Jehová te envió en misión y Jehová te dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hales guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Dios le dice destruye y él se enamora de las vacas, se enamora de las ovejas, se enamora de los camellos y los perdona. ¿Por qué? Si Dios dijo que lo destruyeras. Algunos podrían decir, pero ¿qué culpa tiene la vaca? ¿Qué culpa tiene el perro? No importa si no tienen culpa. Dios ordenó que los eliminaran, hay que eliminarlos. Hoy en día los seres humanos aman más la creación que el creador. Por eso hoy en día a la gente le importa más la creación que el creador. Y aman la creación por encima del creador. Y por eso hoy en día se idolatrizan los animales, los árboles, todas las cosas en contra de Dios. Entonces Samuel le dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, ¿cómo se te ocurre? Antes bien, yo he obedecido, dice, la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek. Escuche, Dios mandó a matar a Amalek, y él lo trae vivo. Y he destruido a los amalecitas, destruyó a todos los del pueblo, pero perdonó al rey. Perdonar al rey era en cierta manera perdonar al pueblo, aunque hubiese matado al pueblo. Escuche, y empiezan las excusas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, tomó vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Como si Dios le hubiese pedido, ve y tráeme algo de eso y me lo ofreces aquí. No, el sacrificio debía hacerlo allá, matarlos allá y dejarlos allá. Ese hubiese sido el gran sacrificio al obedecer la voz de Dios. Y Samuel le dice a Saúl estas palabras, versículos 22 y 23. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A veces nosotros pensamos que las actividades delante de Dios son más importantes que la obediencia a Dios. El amar a las personas es más importante que cualquier otra actividad. Nosotros hacemos cantidades de actividades odiando a los demás, aborreciendo a los demás, disgustados con los demás y pensamos que estamos haciendo lo correcto. No, no es la voluntad de Dios. El amor está por encima de todo. De hecho, la obediencia a Dios está por encima de todo, por encima de la ley. Por eso dice el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría, como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. No hizo lo que Dios le mandó, entonces Dios lo destituyó. Hermanos, qué bueno es entender la voluntad de Dios. Muchos echan suertes.
Y el echar suertes para muchos realmente es un juego para ellos. Leen la Biblia por suerte, abren la Biblia y donde caiga, cierran los ojos y ponen el dedo, aquí está la voluntad de Dios. Así no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted lea la Biblia de pasta a pasta. Y no una, sino muchas veces. Y se devuelva al seguir leyendo, a releer, porque ahí va comprendiendo la voluntad de Dios. La suerte a veces toma el lugar del Espíritu Santo. Si quiere saber qué leer, ore al Señor y pídale a Dios que le dirija en lo que debe leer, en lo que el Señor quiere enseñarle en ese día. Pero por lo general lleve un patrón de lectura. Como en el caso del libro de Jueces, capítulo 6, vamos allí un momentico, ustedes conocen la historia. Allí hay un hombre que pone un vellón de lana para probar a Dios. Y algunos quieren comprobar la voluntad de Dios antes de hacerla y eso no está bien. Nosotros tenemos que confiar en Dios y no probar a Dios. En el libro de los Jueces, capítulo 6, tenemos allí un hombre a quien Dios le ordena y le da una tarea, que es Gedeón. Pero él no cree, sino que va y pone a prueba a Dios y le dice a Dios que va a poner un vellón de lana allí en la era y que esa noche, por favor, haz que llueva y que el vellón amanezca seco y el resto mojado. Y la otra noche, que la tierra amanezca mojada y el vellón lleno de agua. El Señor lo hizo. El Señor lo hizo. Porque Dios es misericordioso y quería de alguna manera mostrarle a este hombre que lo había llamado. Pero lo que él hizo de probar a Dios no está bien. No estuvo bien. Otros tratan de seguir las circunstancias favorables como si fueran guías divinas. Y algunos usan el texto de Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces dicen, si les sale bien es voluntad de Dios. No, las cosas buenas y las cosas malas están en la voluntad de Dios. Y como dice el libro de Lamentaciones, tanto lo uno como lo otro provienen de Dios. Yo no puedo seguir las circunstancias favorables como si fueran guías divinas. No. Yo tengo que dejarme guiar por el Espíritu para disfrutar las cosas buenas y gozarme también en las cosas difíciles. Todas las circunstancias favorables o desfavorables son circunstancias providenciales, o sea, están dentro de la providencia de Dios. Y ellas mismas como tal no son tanto la voluntad de Dios, sino parte del mismo contexto de la voluntad de Dios. Si usted quiere conocer la voluntad, lea la Biblia y déjese guiar por el Espíritu. Déjese guiar por el Espíritu Santo para que realmente hagamos lo que es correcto. En el libro de Jonás, vamos un momentico allí. Allí en el libro de Jonás, vamos allí al Antiguo Testamento, libro de Jonás capítulo 1, versículo 3, dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, como mandado de parte de Dios. Llega y exactamente hay una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje, había pasaje, entró en ella, y arrancaron y se fue lejos de la presencia de Dios. Aparentemente él parecía que las circunstancias le eran favorables, pero esas circunstancias favorables eran completamente en contra de lo que Dios le había ordenado. A la gente reemplaza la palabra de Dios por las circunstancias. No, la palabra de Dios es la voluntad general y la voluntad particular la consigo ahí. La voluntad personal nace realmente de la llenura del Espíritu Santo. Como leíamos hace un momento en Romanos 8, volvamos allá otra vez. Romanos capítulo 8, los versículos 13 y 14. Es claro, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Qué bueno que no sigamos circunstancias, sino que realmente nos dejemos llenar por el Espíritu, a pesar de las circunstancias, y le obedezcamos. La dirección del Espíritu Santo se manifiesta realmente en la llenura del Espíritu Santo. Y podremos andar por fe y no por vista. Terminemos leyendo Hebreos 11, versículo 8, por favor. Hebreos 11, versículo 8. Donde la Escritura es clara en esta parte. Hebreos 11, 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él no se puso a investigar para dónde iba antes de arrancar.
Él creyó a Dios y se fue sin saber a dónde iba. Y es interesante, Dios lo paseó por toda esa tierra en todos los años de vida y le mostró la tierra donde sus herederos básicamente irían a vivir. Pero él salió de una tierra sin saber a dónde iba, pero caminó por fe. Se dejó guiar por el Señor, creyó al Señor y se fue. Porque el Señor le dice, vete de tu tierra, se fue de tu tierra, vete de tu parentela, se fue de su parentela, a una tierra que yo te mostraré, y se fue sin saber para dónde iba, pero Dios lo guió. Hermanos y amigos, la voluntad general está aquí, y la voluntad particular también está aquí. La una la conoces leyendo, la otra la conoces bajo la dirección plena del Espíritu Santo. De hecho, la voluntad general tampoco se puede entender si no es por el Espíritu. Pero es necesario que entendamos realmente que Dios quiere que nosotros conozcamos su voluntad para con nosotros, porque Él quiere hacerla en nosotros. Por eso le animo a que realmente lea la Biblia y dependamos del Espíritu para que la voluntad de Dios se ejecute en nosotros. Dios cumpla su voluntad en ti y también en mí y en todo su pueblo. Soberano Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Gracias por el plan perfecto y eterno que hiciste para todos nosotros en Cristo Jesús. Nos alegramos de ser el pueblo que has amado y el pueblo que puede conocer la revelación que tú nos has dado y entender tu voluntad y poderla hacer. Pedimos perdón en tanta necedad nuestra, Dios. Al querer hacer lo que queremos hacer, al decidir como queremos decidir y al ser caprichosos, Dios, en lugar de ser obedientes. Pedimos perdón y suplicamos misericordia a Dios para poder hacer tu voluntad. Tu bendición sea para con toda tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, amados amigos, gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga ricamente.